Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy emocionadísima porque hoy tenemos un vídeo súper jugoso, de esos que les encantan. Vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, que ha protagonizado una de las series más exitosas de los últimos tiempos y que, aunque nos han hecho creer que no, parece que hay mucho de lo que vemos en las pantallas. Estoy hablando de ellos, de los únicos e inigualables de Mehmet Özdemir y Can Yaman. Preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en sus sillones porque hoy vamos a desentrar más menos el secreto de la relación superíndice 3n entre Demet y Can. Durante aún más menos hemos sido testigos de rumores, especulaciones y hasta negaciones rotundas por parte de ambos. Pero hoy, gracias a información superíndice 3 en exclusiva y a testimonios de personas cercanas a ellos, vamos a intentar descifrar la verdad de de su amistad, o algo y por qué copyright han mantenido todo tan en secreto. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que no se lo querrán perder. Y si les gusta este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos amantes del drama turco. Ahora vamos al grano. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable desde el primer capítulo de *Erkenci y*. Sus personajes Sanem y Can irradiaban pasión superíndice 3n, complicidad y un humor que nos sacó a reír a carcajadas. Era tal la conexión superíndice 3n que transmituan, que era casi imposible no preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Durante el rodaje de la serie, las revistas del Corazu superíndice 3n turca se llenaron de fotos de Demet y Can juntos fuera del set, cenas románticas, escapadas a la playa y miradas superíndice 3 cómplices eran el pan de cada día. Sin embargo, ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3n sentimental. Insistieron en que eran simplemente buenos amigos y más menos eros de trabajo, y que la química que veíamos era producto de su profesionalismo como actores. Pero claro, nosotros, los fans, no somos tontos. Vimos algo de las declaraciones oficiales y las evasivas. Había algo en la forma en que se miraban, en la forma en que se reían, en la forma en que se tocaban, que gritaba, "Aquí hay amor". Y no con diéresis copyright ramos los únicos que lo vamos. Las redes sociales estallaban diariamente con teorías, montajes, e incluso análisis de lenguaje corporal que probaban la existencia de algo que una simple amistad. Era un fenus superíndice 3 meno global, con fanúlticos de *Erkenci y* en cada rinku superíndice 3n del planeta alimentando la esperanza de que Sanem y Can también copyright n se amaran fuera de la ficción superíndice 3n. Una fuente cercana a Demet, que prefirió superíndice 3 permanecer en el anonimato, me contó superíndice 3 que durante el rodaje de *Erkenci y*, la relación superíndice 3n entre Demet y Can era mucho intensa de lo que mostraban públicamente. Era evidente que estaban enamorados, me dijo. Pasaban horas juntos, incluso cuando no estaban grabando. Se cuidaban el uno al otro, sea cuan reur y se apoyaban en todo. Era muy bonito de ver. Esta fuente, que trabajaba en el departamento de vestuario, me describió superíndice 3 escenas donde Demet y Can llegaban mucho antes al set solo para poder pasar tiempo juntos, lejos de las maras. Recordaba verlos riendo y bromeando, compartiendo comidas y ensayando sus diálogos con una cercanía que iba de lo profesional. Se notaba que había una conexión superíndice 3n muy fuerte entre ellos. Era como si estuvieran en su propio mundo, afirmó superíndice 3. Pero ¿por qué copyright negarlo? ¿Por qué copyright mantenerlo en secreto? La fuente me explicó superíndice 3 que había varias razones. En primer lugar, ambos eran conscientes de la presión superíndice 3n mediática que supondrá confirmar su relación superíndice 3n. Sabían que estarían bajo el microscopio constantemente y que cada uno de sus movimientos será analizado al detalle. Además ambos tenían proyectos profesionales importantes en marcha y no querían que su relación superíndice 3n eclipsara su trabajo. El temor a que su vida personal se volviera el foco principal y que su talento actoral quedara relegado a un segundo plano era una preocupación superíndice 3n constante.
Otra razón superíndice 3n importante según mi fuente, era la tensión superíndice 3n que existía entre los representantes de ambos actores. Al parecer, algunos de ellos no estaban de acuerdo con la relación superíndice 3n y preferían que se mantuviera en secreto para no perjudicar sus carreras. Imagúnense la presión superíndice 3n que debieron sentir ambos al tener que lidiar con la opinión superíndice 3n pública, los medios de comunicación superíndice 3n y las disputas internas de sus equipos. Esta fuente también copyright n menciona superíndice 3 que algunos representantes consideraban que una relación superíndice 3n amorosa pública podría limitar las oportunidades laborales futuras de ambos, especialmente en el caso de Khan, que estaba apuntando a una carrera internacional. Después copyright ese del final de *Erkenci y Demet y Khan tomaron caminos separados. Khan se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar la serie Sandokan mientras que Demet continuó superíndice 3 trabajando en Turquía. La distancia y las agendas apretadas hicieron que sus encuentros fueran cada vez más esporádicos. Y como era de esperar, los rumores de ruptura no tardaron en surgir. La prensa del corazón superíndice 3n turca, siempre sedienta de titulares, especulaba sobre posibles nuevos romances y analizaba cada una de sus interacciones públicas, buscándose un más menos sales de distanciamiento. Muchos pensamos que la relación superíndice 3n ha terminado definitivamente. Que el amor que habíamos visto en la pantalla y fuera de ella ha sido solo un espejismo, producto de la magia de la televisión superíndice 3n y la presión superíndice 3n de los fans. Sin embargo, una nueva fuente, esta vez cercana a Khan, me revela superíndice 3 una versión superíndice 3n diferente de la historia. Khan nunca dejó superíndice 3 de querer a Demet, me dijo esta fuente. A pesar de la distancia y de las dificultades, siempre mantuvo la esperanza de que Alwen y Dua pudieran estar juntos. Su copyright que se mantuvieron en contacto, aunque no de forma regular. Hablaban por telecopyright fono, se enviaban mensajes. Nunca perdieron la conexión superíndice 3n. Esta fuente, que es un amigo cercano de Khan desde la infancia, me relata superíndice 3 superíndice 3 Mokan hablaba frecuentemente de Demet, incluso después copyright ese de mudarse a Italia. Siempre decua que era una persona especial, alguien con quien tenía una conexión superíndice 3n única, afirmó superíndice 3. Aunque la distancia y las circunstancias no les permitieran estar juntos, Khan nunca la olvidó superíndice 3. Esta misma fuente me contó superíndice 3 que la decisión superíndice 3n de Khan de mudarse a Italia no fue puramente profesional. Khan necesitaba alejarse de la presión superíndice 3n mediática y de la atención superíndice 3n constante de los fans, me explicó superíndice 3. Necesitaba un respiro para aclarar sus sentimientos y decidir qué copyright quiero hacer con su vida. Y creo que también copyright n necesitaba un tiempo a solas para superar la ruptura con Demet, aunque nunca lo admitiera. La experiencia de ser constantemente asediado por la prensa y los fanáticos, combinada con la tensión superíndice 3n de mantener su relación superíndice 3n en secreto, ha cobrado un precio en la salud mental de Khan. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera enfocarse en su trabajo y en su bienestar personal. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Hace unos meses, empezaron a circular rumores de que Demet y Khan se habían vuelto a ver en secreto. Al principio, nadie les prestó superíndice 3 demasiada atención superíndice 3n. Se pensó superíndice 3 que eran solo especulaciones sin fundamento. Pero poco a poco fueron apareciendo mundes indicios que apuntaban a una posible reconciliación superíndice 3n. Los fanáticos SAQ copyright rimos verdaderos detectives en el arte del rastreo de información superíndice 3n, comenzaron a encontrar patrones en sus publicaciones en redes sociales identificando lugares y fechas que coincidían, y analizando cada una de sus palabras en busca de mensajes ocultos. Fotos borrosas de ambos cenando en restaurantes discretos, mensajes en redes sociales con indirectas y comentarios de amigos en común que insinuaban un reencuentro. Todo esto sumado a la nostalgia que ambos han expresado públicamente por Erkenci y ha hecho que las esperanzas de los fans se reaviven. Demet, en varias entrevistas, ha hablado con Kariu más menos o de su tiempo en la serie y de la química especial que tenía con Khan. Khan, por su parte, ha compartido fotos antiguas del rodaje en sus redes sociales, acompau más menos hadas de mensajes nostálgicos.
Estos gestos, aunque sutiles, fueron interpretados por los fanáticos como seu más menos sales de que aún existía algo entre ellos. Hace poco una amiga en común de Demet y Can, una maquilladora que ha trabajado con ambos, publicó Superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecen los dos juntos. La foto fue borrada al poco tiempo, pero ya era demasiado tarde. Los fans la habían capturado y la habían hecho viral en cuestión Superíndice 3n de minutos. La maquiladora, al darse cuenta del revuelo que había causado la imagen, se apresuró Superíndice 3 a eliminarla y a desactivar los comentarios en su publicación Superíndice 3n. Sin embargo, el DAO más menos o ya estaba hecho. La foto había sido replicada miles de veces y se había convertido en la prueba irrefutable de que Demet y Can habían retomado su relación Superíndice 3n. En la foto se ve a Demet y Can sonriendo, abrazados y con una mirada de complicidad que lo decua todo. No aqua falta ninguna confirmación Superíndice 3n oficial. La imagen hablaba por su sola. Demet y Can estaban juntos de nuevo. La reacción Superíndice 3n de los fanáticos fue Ufu Superíndice 3 rica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Almohadilla Can Demet Israel se convirtió Superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión Superíndice 3n de horas. Ahora bien, la pregunta del millón Superíndice 3n es, ¿por qué Copyright siguen manteniendo su relación Superíndice 3n en secreto? ¿Por qué Copyright no lo gritan a los cuatro vientos? La respuesta, según mis fuentes, es que ambos han aprendido de sus errores y quieren proteger su relación Superíndice 3n a toda costa. La experiencia de haber estado en el ojo público durante su relación Superíndice 3n anterior les enseñó más menos su condiéresis Superíndice 3 la importancia de preservar su intimidad y de construir una base su Superíndice 3 lida para su futuro juntos. Han decidido tomarse las cosas con calma, me dijo la fuente cercana a Demet. Quieren disfrutar de su amor sin la presión Superíndice 3n de los medios y sin las expectativas de los fans. Quieren construir una relación Superíndice 3n su Superíndice 3 lida y duradera, lejos del ojo público. Demet y Can han aprendido a ser cautelosos y a valorar su privacidad. Quieren que su relación Superíndice 3n crezca de forma natural, sin la interferencia de la prensa y sin la presión Superíndice 3n de tener que cumplir con las expectativas de los DMUs. La fuente cercana a Can aún más menos a Diu Superíndice 3. Ambos son conscientes de que su relación Superíndice 3n es muy especial y no quieren arruinarla. Han madurado mucho en los últimos aún más menos y han aprendido a valorar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es su amor. Can, después Copyright S de su experiencia en Italia, ha regresado a Turquía con una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. Se centrado en su bienestar personal y en construir relaciones significativas. Entonces, ¿son Demetuz Demir y Can llaman amigos o algo S? La respuesta, queridos amigos, es que son mucho S que amigos. Son almas gemelas que se encontraron en el momento justo y que, a pesar de las dificultades, han logrado mantener viva la llama del amor. Su historia es un testimonio del poder del amor verdadero, un amor que supera la distancia, la presión Superíndice 3n medio tica y las expectativas de los DMUs. Kizu S nunca confirmen su relación Superíndice 3n oficialmente. Kizu S sigan jugando al despiste y negando lo evidente. Pero nosotros, los fans, sabemos la verdad. Sabemos que Demet y Can se aman y que su amor es real. Y eso es lo que realmente importa. Al final del dúo lo que importa es la felicidad de Demet y Can. Si han encontrado la felicidad juntos, eso es lo que realmente importa. En resumen, hemos explorado la compleja relación Superíndice 3n entre Demetuz Demir y Can Yaman, desde su explosiva cúmica en *erkencicua y hasta los rumores de reconciliación Superíndice 3n y las razones de True S de su discreción Superíndice 3n. Hemos escuchado testimonios de personas cercanas a ellos que nos han dado una visión Superíndice 3n mood S profunda de lo que sucede tras bambalinas. Y hemos concluido que a pesar de las negaciones y la distancia, el amor entre Demet y Can persiste. Su historia es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo de centrar más menos ando este misterio. Me encanta Superíndice 3 investigar este tema y compartirlo con ustedes. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3n.
¿Creen que Demet y Can estu N juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leerlos y saber Q copyright piensan. Si tuviesen la oportunidad de hacerles una pregunta a Demet y Can, CU, ¿les serua? Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para Mu. Y si les gustó Superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en el mundo del espectáculo. Hasta la Superíndice 3 Sima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde estaré copyright compartiendo Moon S información Superíndice 3N y actualizaciones sobre este y otros temas. Los quiero.